Hi everyone and welcome to a new video. Today we're going to be talking about past perfect simple and past perfect continuous. In previous videos we've explained present perfect simple and present perfect continuous. These two tenses are somehow the present counterpart of the two tenses we are going to learn today. Then today we are going to be learning, from my personal point of view, two of the most complex verb tenses in the English language. You're going to finish somehow like knocked out, in the sense that I need you to be all ears, to pay attention, take notes, and try to understand in depth these two tenses. Estos dos tiempos, a mi parecer, son quizás los más complejos del inglés, principalmente porque no se utilizan mucho en inglés. Por una parte eso es bueno, ya que en el examen no aparecerán muchas veces, pero son un poco complejos de entender, ni siquiera se utilizan como tal en español, con lo cual cuando traducimos e intentamos visualizar cuando se utilizan estos tiempos verbales, nos suele costar bastante. So I'll try to explain myself so that you can understand everything better, and well, let's get the ball rolling then. First things first, let me start by explaining the structure and the use of, or the main use of, the past perfect simple. In previous videos, or if you attended to class, I explained the present perfect simple, that is somehow the present counterpart. Present perfect simple is a tense that was used, remember, to talk about an action that happened in the past but present consequences. You may remember the example of I have broken my arm. Me he roto el brazo, y sigue teniendo consecuencias con el presente. La estructura del presente perfecto simple era have o has, mi auxiliar en presente y el past participle. Sin embargo, si utilizo el past perfect simple, la única diferencia es que el auxiliar aparece en pasado, ya que, como siempre digo, tan solo mirando el nombre y o apellidos del tiempo puedo sacar la estructura. En este caso, la misma oración que he dicho antes con pasado perfecto simple sería algo tipo I had broken my arm, using had for all subjects and then the past participle. Me había roto el brazo. So, when do we use the past perfect simple? Well, the past perfect simple is a tense that we use to talk about a past that happened before the past. Es decir, sé que esto es un poco movida, ya que lo utilizamos para hablar de un pasado anterior al pasado. Con lo cual, siempre que hable de pasados perfectos, ya sea simple o el continuo que veremos en un ratito, voy a tener que situarme, que ubicarme en el pasado. No voy a tener ningún tipo de conexión con el presente, y así de esta manera, tal y como veis en la gráfica, lo único que me interesa es el pasado. El pasado perfecto simple va a utilizarse para acciones previas al pasado. Por ello que el pasado perfecto aparezca en naranja y entonces esté situado delante del pasado simple. Insisto, como estaba diciendo antes, es importante que una de las oraciones que me den esté en pasado simple para poder ubicarme, ya que si no es imposible saber qué tiempo tengo. If you pay attention to the example, when he arrived to the airport, the plane had already left, we can see that there are two tenses. The green one is the past simple, is the action that happened after the other one. ¿Vale? Es la acción que pasó después, la última que ocurrió. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que cuando él llegó al aeropuerto, el avión se había ido o ya se había ido. Es decir, ¿qué acción ocurrió primero? Pues podemos ver claramente que lo primero que ocurrió, como está ilustrado prácticamente en la imagen, es que el avión se había ido. Entendemos por ello que entonces perdió el vuelo, ya que primero se fue el avión, es decir, el avión se había ido cuando él llegó, después él llegó. Ahí, de esta manera, podéis ver esa relación con, qué pasado ocurre antes que el otro. Y es que lo primero que ocurre siempre va a ser el pasado perfecto y después el pasado simple. Pero todo lo que estoy narrando, insisto, está situado, está localizado en el pasado. Por ello, es muy común que en textos donde nos meten el pasado simple o en oraciones donde tenemos algún ejemplo de pasado simple, nos metan el pasado perfecto simple como esa acción que ocurrió antes que el propio pasado.
Let me share with you 3 other uses of the past perfect simple that are quite connected to the ones I've been explaining before. First of all, as I was saying, the past perfect simple is a tense that we use for completed actions, so things that are complete. That's why we are talking about a simple tense that happened before the past. There you can see another example. I met them after they had divorced each other. Los conocí después de que ya se hubiesen divorciado, es decir, se habían divorciado primero y después los conocí ya divorciados. Es decir, lo primero que ocurre es que se habían divorciado y luego los conocí. Once again, this connection between past perfect, the action that happened first in the past timeline, and then past simple. Then in pink, you have another example that is exactly the same thing, but in this case with situations and states that also happened before the past. For instance, I had saved the file before the computer turned off. That means I didn't lose what I was writing. No perdí lo que estaba escribiendo porque había guardado el archivo antes de que el ordenador se apagase. Es decir, fui inteligente, lo guardé todo y no perdí el trabajo. Porque la acción en past perfect simple ocurre antes que la de past simple. And then finally, the third use that is also related to all these things, it's to talk about completed actions where the important thing is the result that happened in the past. So he had finished his homework by the time I arrived. Él había terminado sus deberes en el momento en el que yo llegué, o para el momento en el que yo llegué, con lo cual pudimos hacer un plan juntos o ver Netflix porque ya había terminado los deberes cuando yo llegué. If you pay attention, what we are presenting in all of these examples is this connection, okay, between past perfect, the action that happened before in the past or that happened first, and then the past simple. Just below with that image, you can also see another example where the example is basically when he arrived to the party, she had just left. ¿Qué ocurrió primero? Si yo digo, cuando él llegó a la fiesta, ella ya se había ido. Primero ella se fue y luego él llegó, con lo cual en ningún momento coincidieron. That's what I want to say. In any of these cases, we are presenting a connection to the present. En ninguno de estos casos mostramos ninguna conexión con el presente. Todo lo contrario, todo lo que estamos narrando está en la parte de la gráfica esa temporal o del diagrama este, está en la parte de pasado. That's the only important thing. Great. So perhaps you've noticed that in the previous sentences, there were some clues that are somehow going to help us when choosing between past perfect and past simple. Let me start by mentioning that when you have something like it was the first time or it was the second time or after all of these words, we're going to use past perfect. And in the other gap, we will use past simple. Después de estas expresiones, ¿vale? Vamos a utilizar siempre el pasado perfecto. Y en el otro hueco que me quede, si es que no me lo dan completo, voy a utilizar el past simple. Let me illustrate it by means of an example. It was the first time I had met. There you can see our past perfect. And then someone called Sophie. Era la primera vez que conocí a alguien que se llamaba Sophie. Y recordad, no tengo ningún presente. Todo está situado en el pasado. Remember, something similar is going to happen with already, just, and no sooner than. If you find any of these expressions directly close to it, you're going to find the past perfect. Justamente al ladito, o bueno, en el caso de already y just, ya sabéis que se coloca entre medias del auxiliar y del past participle, y situado de esa forma, vamos a encontrar el pasado perfecto y en el otro hueco que me quede libre, meteré el past simple. Esto es un poco parecido a lo del when y el while que estuvimos viendo cuando explicamos el pasado simple y el pasado continuo. Pero en este caso, metemos el pasado perfecto. Let me illustrate it by means of an example. She had already finished her homework when he arrived. Ahí lo tenéis. Es decir, ella ya había terminado sus deberes cuando él llegó.
I think we've already seen this exercise, this example before, but here you can see it. If we have already, en ese huequito voy a meter de cabeza el past perfect. Y en el otro hueco, si es que, insisto, no me lo dan, meteré el past simple. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, when, como podéis ver ahí, pues siempre va a llevar past simple. Y es que hay una serie de expresiones como, por ejemplo, when, before, or by the time, that after these expressions we are going to use past simple. And in the other gap that is empty, we will use the past perfect simple. For instance, when I entered the room, he had already left. Uno que me acabo de inventar. O, by the time the police arrived, he had already disappeared. Aquí tengo como mezcla de los dos. Sé que después de by the time tengo un past simple, porque lo acabo de explicar, y entonces en la otra parte, que además tengo un already, pues si acaso me quedaban dudas, meteré el past perfect, ¿vale? De cara al examen, aprenderos esto de memoria, learn it by heart, ¿ok? Because if you have any of the expressions in 1 and 2, close to it, ¿ok? En la parte derechita, siempre al ladito de estos, past perfect, y en el otro hueco, past simple. Sin embargo, si alguna de mis expresiones es las que aparece, vamos, es alguna de las que aparece en el número 3, when, before o by the time, siempre past simple. Y en el otro huequito ya meteré el otro. With this, you can more or less survive. But let us continue with past perfect continuous. Great. So, past perfect continuous. Well, just by paying attention at the structure is going to be quite similar to the present perfect continuous, but in this case, once again, with the past form. Since we are talking about a past tense, remember, the auxiliary is going to appear in its past form, had. Since we are talking about a perfect tense, that means there's going to be something in the past participle form, and there's nothing better than being. There you have it. And since we are talking about a continuous tense, we need the verb in the ing form. Es decir, que este tiempo es mucho más sencillo, porque el único past participle que me tengo que saber es el de being. Ahí lo tenéis. Ahora, si el anterior os parecía complejo a la hora de entenderlo, este quizás os parezca bastante más complejo, ya que the past perfect continuous tense is going to be used to talk about actions that were in progress or were continuing up to a moment in the past. Es decir, si recordáis lo que vimos del presente perfecto simple y ese ejemplo de I have been painting the room, he estado pintando la habitación, era una acción continua, ¿vale? Que duraba hasta el momento presente. Pues el past perfect continuous va a ser lo mismo, pero trasladado a la parte del pasado de la gráfica. That's what you can see there. Let me explain it, okay? Because in this case, we are also going to have an emphasis on duration. En el anterior nos interesaba el resultado, pero en este nos interesa una vez más la duración, porque estamos hablando de un tiempo continuo. Y siempre que hablamos de tiempos continuos, lo importante, lo que nos interesa, es la duración. Let me illustrate it by means of that example. He had been driving 4 hours. He was exhausted. Una vez más, necesito ubicarme en el pasado. Por eso, la oración me la dan y me ponen he was exhausted. Estaba agotado, estaba súper cansado, ¿vale? Entonces, visto que me dan un pasado y por tanto lo que estoy contando en esta oración se tiene que situar en la parte del pasado de la gráfica, cuando hablo de gráfica me refiero pues a esta ilustración que siempre hacemos todos los profes de inglés, una vez que me he situado dentro del pasado, entiendo que lo que estoy narrando fue continuo hasta un momento del pasado. Y es que si lo traduzco en español, yo diré algo como él había estado conduciendo durante 2 horas. Él estaba agotado. Todo lo que estoy narrando se sitúa en el pasado. Something that was continuous up to a moment in the past. Él había estado conduciendo durante 2 horas, 3 horas, las que sean. Una vez más, marco, enfatizo la duración porque es lo que me interesa, ¿vale? Y en este caso marco que es hasta un punto concreto del pasado. Cuando se cumplieron las horas, pues muy bien, ya dejó de hacerlo. Here you can see as well the representation. He had been driving for 2 hours. Había estado conduciendo durante 2 horas, hasta ese punto en el pasado.
y por tanto estaba cansado en ese momento. Ahora pues el tío está de lujo. Y como podéis ver marcado, me interesa la duración. Esta va a ser la diferencia principal entre el past perfect simple y el past perfect continuous, que en el continuous me interesa la duración y por tanto en todos los exámenes os van a meter una pistita donde se marque pues esa duración y además una oración con pasado simple para que os podáis ubicar, ya que si en vez de poner was fuese is, he is exhausted, no podré utilizar un pasado. Si él está agotado en este momento, con lo cual tendría que utilizar la forma presente de este tiempo, el present perfect simple. Something like he has been driving for 2 hours. Claro, diré, él ha estado conduciendo durante 3 horas. Él está agotado ahora. Sin embargo, si mi pista o la oración que me marcan está en pasado, todo lo que tenga que hacer será en pasado. Let me itemize the uses of the past perfect continuous in this slide. First of all, as we were mentioning, we are going to use the past perfect continuous for actions that were continuing up to a moment in the past. These three uses are quite related to what I've explained, but somehow I itemize them so it's easier to understand it with different examples. So if I say something like, I had been traveling all night, emphasis on duration. So, I was tired. Todo lo que estoy narrando en esta oración se sitúa en la parte del pasado de la gráfica, ya que como podéis ver, no solo tengo I had been traveling, sino también I was tired. Es decir, estaba cansada porque había estado viajando durante toda la noche. Es decir, ese había estado viajando, me imagino que fue una acción que estuvo siendo continua, estuvo en progreso hasta que pues llegué yo que estaba cansada, ya está, y se acabó, ¿vale? Con lo cual, esa es un poco la conexión que podemos mostrar de alguna manera. Yo había estado viajando toda la noche, enfatizo la duración, que es lo que me interesa siempre en todos los tiempos continuos. Soy I was tired, así que estaba cansada. Ahora soy una persona nueva, no estoy cansada ni nada porque no está relacionada con esa acción. If we see the second example, the second use, we also use the past perfect continuous for actions that stopped just at the moment in the past. For instance, by midnight, es decir, cuando llegó la medianoche, I had been working for 6 hours. Yo había estado trabajando durante 6 horas. Por un lado, otra vez el énfasis en la duración. Si en el examen no tenéis duración, pues mira, seguramente que no sea este, ya que es muy raro además que este tiempo aparezca porque ni siquiera lo utilizamos en español y en caso de aparecer no solo va a aparecer la duración sino también cierta conexión con el pasado, es decir, a medianoche entiendo que fue pues la noche pasada, entonces I had been working for 6 hours. Cuando llegaron las 12 yo ya había estado trabajando durante 6 horas. ¿Vale? And finally, what I've been mentioning, there's an emphasis on duration. We emphasize the duration of the activity in that past happening before the past. Once again, Richard needed a holiday. Ya me estoy situando en el pasado. Richard necesitaba unas vacaciones because he had been working for 6 months. Enfatizo la duración durante 6 meses y él necesitaba unas vacaciones porque él había estado trabajando durante 6 meses. Es decir, ese había estado trabajando se refiere a una acción que estuvo en progreso en el pasado anterior del pasado, porque el verdadero pasado simple es needed, él necesitaba. Ahora Richard es una persona nueva y bueno, quizá incluso esté en el paro y no necesite vacaciones porque no haya trabajado. Okay, that's the connection. Let me illustrate it by means of this example. I had been waiting for hours. Había estado esperando durante horas when finally the bus arrived. In the past simple. Es decir, yo había estado esperando durante horas, un énfasis en la duración, cuando de repente el bus llegó. Primero había estado esperando y después el bus llegó. En vez de ser una acción simplemente simple y ya está, anterior al pasado, es una acción que había estado en progreso. Yo me imagino a esa persona haciendo eso antes de que el autobús llegase.
As always, let me share with you some key expressions, some signal words, some clues so that you can handle better the past perfect continuous. First of all, remember that as I've been presenting and mentioning in the previous slides, we are always going to use the past perfect simple to talk about duration. There's going to be certain emphasis on duration. So first of all, that's what you're going to see here. If you have any expressions such as how long, after, or by midnight, as it happened in the previous example, we are always going to have attached to the right side the past perfect continuous. And in the other gap, there's going to be something referring to the past simple. We needed to somehow locate our action in that past before the past. So let me illustrate it by means of an example. By the end of the day, Sarah had been studying for 3 hours. I imagine that the day has already finished, okay? And it's something that happened in the past. So, Sarah had been studying for 3 hours. Sarah había estado estudiando durante 3 horas. Y esa acción sería esa acción que estuvo siendo continua hasta un momento en el pasado, el final del día, ya está. Something similar happens with periods or points in times. As it makes sense, if you have something like for and an emphasis on duration or since or all day, all night, the whole day, once again, we are going to be using the past perfect continuous. And in the other gap, there must be a past simple so that we can somehow locate our action in the past. If I say something like I had been looking for my keys for 3 days, there's an emphasis on duration. Había estado buscando mis llaves durante 3 días. Sin embargo, esta oración está fuera de contexto y estaría correcta también si utilizase I have been looking for my keys for 3 days. También sería correcta si utilizase el presente perfecto continuo en vez de la versión en pasado. ¿Cómo puedo bloquear que mi único uso sea en past perfect continuous? Pues añadiendo, deberían añadir como tal en el examen, una oración que esté en pasado simple, algo tipo they are finally lost or something like that. Están 100% perdidas, ¿vale? Ya están 100% perdidas, las doy por perdidas y ubico que mi búsqueda ocurrió justo antes de ese propio pasado. Then, as I mentioned before, when we use after, before, and so on, we are commonly using past simple. Remember, when we have something like by the time, or when, or before, we use the past simple, and it is after that thing or before where we are going to find the past perfect continuous. When he left the gym, that's my past simple, he had been exercising for 3 hours. Cuando él dejó el gimnasio, él había estado haciendo ejercicio durante 3 horas. Y tengo mi pasado simple. Dejo el gimnasio, ese es mi punto en el pasado simple. Con lo cual, la otra acción que estoy metiendo estuvo siendo continua antes del propio pasado. Great, so let me summarize the contrast between these two tenses, these two past perfect tenses, a bit briefly. First of all, let me remind you that both tenses are going to be used to talk about actions that happened before the past. Remember, we need to pay attention to that part of the timeline that was previous to the past. So in this there's always going to be certain connection to the past simple. In fact, I need the past simple to locate my action. Remember that the past perfect simple is going to be used with certain emphasis on the result. That's the important thing. On the other hand, the past perfect continuous is going to have emphasis on duration. That's the important thing. And in past perfect simple, we're going to see the actions as finished, something that finished before the past simple. On the other hand, the past perfect continuous is going to be used to talk about actions that were continuing up to a precise moment in the past. Let me illustrate it once again with an example. In the past perfect simple, we could say something like she had already gone home when I arrived at the party. That means we didn't see each other. No nos vimos porque ella ya se había ido a casa cuando yo llegué
a la fiesta. Ahí está mi pasado simple. ¿Qué ocurrió primero? Que ella se había ido a casa. Una acción donde me interesa el resultado, que se había ido, y una acción que ya había terminado cuando yo llegué a la fiesta. On the contrary, if I say something like, it had been raining all night, había estado lloviendo toda la noche, implica que había sido, pues eso, toda la noche, y había sido continua durante toda la noche. Ahí tengo mi duración, all night. Once again, in the exam, you'll have something like, I don't know, everything was wet. Todo estaba empapado, con lo cual todo estaba empapado porque había estado lloviendo. Y sería mi manera de ubicar esta acción previa al propio pasado. As I always say, practice makes perfect. So stop the video, remember the structure of past perfect simple and past perfect continuous, and try to fill in this exercise. Great. So supposing you've already finished doing this exercise, let me check it with you. First of all, let me remark that the reason why we are using past perfect tenses, both simple or continuous, is because there's certain connection to the past. As you can see, I've underlined how the past simple is present in every single sentence. Si en vez de tener el pasado simple, que es el que he subrayado, tuviésemos, por ejemplo, un presente simple, pues no iba a utilizar el pasado perfecto simple o el continuo, sino más bien seguramente la versión en presente, el presente perfecto simple o continuo. Sin embargo, por el mero hecho de que tenemos en todas las oraciones una conexión con el pasado simple, ¿vale? Me va a obligar a utilizar el pasado perfecto en el resto de oraciones y por tanto localizarlas en ese pasado anterior al pasado del que he estado hablando. The first one, Peter was Sally's best friend. Peter era el mejor amigo de Sally y no más, ya no lo son. Pero en ese momento, she had known him all her life. Le había conocido durante toda su vida. A pesar de que en este caso hagamos cierto énfasis en la duración, because we have something like all her life, it's a simple tense, because we cannot say in the continuous form, we cannot say ella le había estado conociendo durante toda su vida. Ni siquiera en español tiene sentido. The children were wet because they had been playing football in the rain. Los niños estaban mojados porque habían estado jugando. Me interesa remarcar que había sido una acción larga porque estaban mojados. We were very hungry because we hadn't eaten. The important thing here is not the duration, but the result. I was delighted when I found my keys. I had been looking for them for hours. Las había estado buscando durante horas. Once again, the importance on duration. She was exhausted because she had been working since 8 o'clock that morning. Estaba agotada porque había estado trabajando desde las 8 aquella mañana. Ahora la tía está de lujo, ¿vale? Pero aquella mañana she had been working for that long. Everything was white because it had been snowing. Here perhaps it had snowing could also be okay. It makes sense as well. But since there's somehow this thing that everything was white, como todo estaba blanco, puedo entender que la acción en este momento del pasado era un tanto reciente, con lo cual me imagino que había estado nevando. The passengers were cross because the airline had lost everyone's bags. Los pasajeros pues estaban enfadados porque la aerolínea había perdido o les había perdido las bolsas, ¿vale? Las mochilas. So only the important thing is the result, and something similar happens here. I hadn't seen Jacob for several years, but I recognized him immediately. A pesar de que tengamos cierto énfasis en la duración, like for several years, the important thing here is that I cannot use it with ing. No tiene sentido decir, no le había estado viendo durante años, pero le reconocí. Queda mucho mejor decir, no le había visto durante años, pero le reconocí. E insisto, todas las oraciones presentan esa conexión con el pasado simple, ya que en caso de no tenerla sería mucho más difícil utilizar o tener claro que tenemos que utilizar el past perfect, simple or continuous. And this is the end of this dense and heavy video. Let me tell you that after watching this video, you must be able to describe the uses of
past perfect simple and past perfect continuous tenses, at the same time as you must be able to create sentences as you've been doing before in the affirmative, negative, and interrogative form. And above all, you must be able to distinguish between when to use and how to use the past perfect simple and when and how to use the past perfect continuous tenses. Since this is a quite difficult content, let me remind you that there is some extra practice that I highly recommend you to do in the description of the video. And in case you still have doubts, remember that I'm always going to be available via email. It's always a pleasure to talk to you and answer all your doubts. This said, have a lovely day, enjoy it quite a lot, and see you soon.